Hola a todos. El objetivo de este tema es encontrar una matriz diagonal que represente un endomorfismo y encontrar también la base en la que lo representa. No siempre va a existir esta matriz y esta base, pero si existe, los vectores de la base, que los llamaremos propios, proporcionarán direcciones en las que podemos descomponer la acción del endomorfismo. Y los elementos de la matriz diagonal, que también llamaremos propios, proporcionarán información sobre cómo actúa en cada una de esas direcciones privilegiadas el endomorfismo. Se trata de un tema muy sencillo, pero necesitáis comprender bien los problemas de cambio de base de los endomorfismos. Y al mismo tiempo es un tema imprescindible para una plena comprensión de la física y de la ingeniería. Por ejemplo, al medir los observables de sistemas cuánticos, o al evaluar la sensibilidad de estructuras mecánicas, o al analizar bucles de retroalimentación en sistemas eléctricos. Así que, sabiendo que es un tema sencillo e imprescindible, vamos a zambullirnos sin miedo en él. Vamos a recordar primero las líneas más generales sobre los cambios de base en las aplicaciones lineales. Sabéis que toda aplicación se puede representar en ciertas bases de partida y llegada, como una matriz. De manera que las columnas de la matriz son los transformados de la base de partida en términos de la base de llegada. Y a la inversa también, toda matriz representa, en unas ciertas bases, una aplicación. Bueno, pues según eso, veíamos que haciendo el cambio de base, dos matrices asociadas a una misma aplicación en distintas bases cumplían esta relación y se decía entonces que A' y A eran equivalentes. C y D eran las matrices de cambio, en el espacio de partida y el espacio de llegada. Pero cuando hablemos de endomorfismos, como nos va a ocurrir en este tema, no habrá más que un único cambio de base porque el espacio de partida y de llegada van a coincidir. Entonces decíamos que las representaciones matriciales A y B eran semejantes, no equivalentes, sino semejantes. Esta es la relación de semejanza, por tanto, que va a aparecer continuamente a lo largo de este tema. Si este resumen no está claro, os ruego que vayáis vosotros mismos a recordarlo antes de proseguir. La pregunta que se nos plantea entonces es, ¿existe una base en la que la matriz del endomorfismo sea diagonal? Vamos a suponer que existe al menos un vector que se transforma, este X, en un vector proporcional a él mismo. Entonces, si ese vector X, este vector X lo colocamos en la posición iésima de una base del espacio completo, el transformado de ese vector en esa base B, en esta base B, pues va a tener coordenadas todas nulas, salvo la iésima, en la iésima posición, porque su transformado es precisamente lambda por el mismo. Entonces, en la iésima posición va a aparecer el único elemento no nulo, que va a ser esa constante de proporcionalidad. Bueno, pues los vectores propios o autovectores y los valores propios, o también se les llama autovalores, son sencillamente esos vectores X que se transforman en un vector proporcional y esas constantes de proporcionalidad que aparecen aquí. Fijémonos ahora en estas dos observaciones a las que apunto. La primera dice que los autovalores y autovectores de una matriz cuadrada, atención, está hablando de una matriz, no de un endomorfismo, de una matriz. Pues ¿cuáles son? Los del endomorfismo asociado a ella, es decir, el endomorfismo al que la matriz representa en la base canónica. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar de autovalores o autovectores de una matriz o autovalores o autovectores de un endomorfismo. Por otro lado, el vector nulo nunca es autovector, es decir, este vector nunca puede ser cero, aparte de que no tendría sentido colocarlo en esta base,
tampoco tendría sentido esta ecuación, porque f de 0 es siempre 0 y lambda, esa constante de proporcionalidad, no quedaría bien definida. De manera que al vector 0, aunque cumpla esta ecuación, no lo vamos a considerar nunca autovector, porque la constante de proporcionalidad no está bien definida, no tiene sentido. Y fijémonos ahora en que los autovalores y autovectores no siempre existen. Lo vemos en estos ejemplos. En F van a existir y en G no. Tengo esta aplicación lineal definida por esta expresión. ¿Cómo puedo saber cuáles son sus autovalores? Busco los f de xy tales que sean iguales a lambda xy, siendo que el vector xy no es el vector 0. Esta es la ecuación de autovalores. Bueno, pues identificando, porque yo sé que f de xy es ix, entonces identificando ix con esta expresión tengo que y es lambda x es lambda y, resuelvo el sistema y tengo que lambda, la única solución es que sea igual a 1 o a menos 1. Si lambda es 1, entonces, si lambda es 1, estoy diciendo que x e y son idénticas y cualquier vector tipo alfa alfa, para todo valor de alfa real, va a ser vector propio asociado a lambda igual a 1. Cualquier vector que transforme, que tenga sea combinación lineal de 1, 1, se va a transformar en el mismo, porque la constante de proporcionalidad es 1. Y en cambio, para lambda igual a menos 1, si sustituyo lambda igual a menos 1, tengo que son opuestos, ¿no? Entonces, cualquier vector tipo 1 menos 1 o proporcional se va a transformar en menos 1 o 1, porque la constante de proporcionalidad pues va a ser menos 1. En cambio, aquí tengo los entonces valores propios y vectores propios. En cambio, para esta otra aplicación, pues resulta que no vamos a encontrar soluciones de esta ecuación de autovalores. Vemos que g de xy es igual a y menos x. Esta sería g de xy lambda xy, quiero decir, ecuación de autovalores igual al valor de la función. Y entonces, pues tiene que verificarse que lambda x sea y lambda y sea menos x. Pero eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, porque si eliminamos la x, por ejemplo, tenemos que menos lambda cuadrado y es igual a y eso es imposible porque lambda cuadrado es positivo. Salvo que y fuera 0, no tendría solución. Así que en este caso no habría autovalores y por tanto tampoco autovectores. Bueno, pues una vez hemos hablado de valores propios y vectores propios asociados, vamos a ver algunas propiedades, no por afán de erudición, sino para ir construyendo una estructura de subespacios con los vectores propios que nos van a ayudar a encontrar aquella representación diagonal que estamos buscando. Primero, fijaros, si yo tengo un autovalor, todos los vectores que se transforman para ese endomorfismo en lambda por el propio vector, añadiendo el vector nulo, forman un subespacio. Digo añadiendo el vector nulo porque el vector nulo no es un autovector. Entonces, junto el vector nulo a todos los vectores propios asociados a un lambda y tengo un subespacio. Fijaros que ese subespacio, ese conjunto, sería aquellas x tales que f de x sea igual a lambda x, es decir, el núcleo de f menos lambda por la identidad. Sabemos que un núcleo es un subespacio. De manera que, para que esa constante de proporcionalidad lambda sea autovalor, ha de cumplirse que esta ecuación, o sea, que el núcleo de esta transformación no sea solamente el vector 0, ¿no? Haya soluciones que no sean solo el vector 0. Para eso tiene que ocurrir que esta aplicación no sea inyectiva. Ahora bien, si tengo dos valores propios, cada uno de ellos será una constante de proporcionalidad de vectores que están en distintos espacios propios, los denoto como v sub lambda 1 al de lambda 1, el primer espacio propio, y v lambda 2, el segundo. La intersección va a ser solo el 0, es decir, el único vector común va a ser el vector nulo. Claro, lógico, porque no puede haber dos constantes de proporcionalidad al transformar un vector propio que esté en un conjunto y en el otro. Así que tenemos
subespacios, que son núcleos, que son distintos para cada autovalor diferente y que la intersección entre ellos es el vector nulo. Y por último, si yo escojo vectores de aquí, de V1, y vectores de V2 de diferentes autovalores, como estáis viendo aquí, lambdas, valores propios de distintos de ese endomorfismo, si cogéis un vector de cada uno de ellos, van a ser linealmente independientes. Esto es interesante porque así para estas constantes diferentes obtengo vectores independientes y así persigo mi objetivo de construir, ¿recordáis?, una base. Bueno, pues tengo todo este panorama, ¿no?, sobre los valores y vectores propios y espacios propios y sabemos, por tanto, que la construcción nos va a permitir encontrar todos los autovalores y autovectores de un endomorfismo. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Escribiendo el polinomio característico. Llamamos polinomio característico simplemente al determinante de A menos lambda identidad. Fijaros que como este núcleo tiene que tener solución no nula, no trivial, pues matricialmente significa A menos lambda por la identidad, ¿no? La matriz del sistema tiene que tener rango menor que el número de incógnitas, que es n, ¿no? Porque estoy en un subespacio con dimensión n. Significa que este polinomio tiene que anularse para los valores propios. Entonces, los valores propios son las raíces de este polinomio. Una vez escribo el polinomio, desarrollo el determinante, saco las raíces. Para cada raíz, para cada lambda, para cada autovalor, puedo escribir la ecuación del núcleo de A menos lambda por la identidad, que es esta matricialmente. Y entonces resuelvo este sistema homogéneo que ya sabéis que es un subespacio. Es precisamente el subespacio asociado a lambda. Así que, de esta forma, calculo todos los valores propios y todos los vectores propios de ese endomorfismo. Pero para calcular los valores propios y los vectores propios hemos utilizado la representación matricial de F, ¿no? Y para eso entonces hemos utilizado una base concreta, está en una matriz, en una representación matricial concreta y no otra. ¿Qué pasará si cambio la base? Cambiará la matriz, cambiarán los autovalores, cambiarán los autovectores, ¿quedarán entonces a merced de qué bases escojamos? Para nada. Vamos a ver que no es así. Si yo cambio de base, tengo esta relación de semejanza, el polinomio característico de A, como veis, es el determinante, este de aquí, pero claro, si lo aplico, sustituyo A por esta identidad, al final puedo comprobar que si yo cojo dos matrices que sean semejantes, el polinomio va a ser el mismo. Así que el polinomio no cambia, como tampoco va a cambiar los vectores propios, porque si no cambian las lambdas, pues tampoco cambiarán los vectores propios. ¿De acuerdo? Entonces yo calculo el polinomio, que además va a ser un polinomio de grado n. Va a haber como máximo n raíces distintas. Es decir, como mucho va a haber n autovalores. ¿Vale? No cambian esos n autovalores y no cambian tampoco los subespacios propios asociados a cada autovalor. Pero no solo eso, porque como el polinomio además vemos que si lo descomponemos como expresiones simples, binómicas, tiene autovalores diferentes, lambda 1, lambda 2, lambda s, pongamos que hay s valores distintos, cada uno con su exponente. Bueno, pues en el caso de que admitiéramos que las lambdas sean complejas, realmente todas estas multiplicidades van a sumar el grado máximo n. Si en cambio hay complejas, ya sabéis que aparecen en pares conjugados, ¿no? Y significa que en lugar de aparecer raíces complejas en los binomios, aparecen aquí expresiones cuadráticas. Bueno, en cualquier caso, entonces, los exponentes de los binomios, donde aparecen los autovalores reales, van a sumar menos que n. En realidad, esto es importante, parece una discusión un poco peregrina, pero es importante porque si cambiamos de base, al no cambiar el polinomio, tampoco van a cambiar
esta estructura, tampoco van a cambiar estos números que los vamos a llamar multiplicidad aritmética. ¿Y para qué me pongo a poner nombre a los exponentes? Pues porque van a ser muy importantes a la hora de ver si esa matriz diagonal existe o no existe. Por lo pronto, tened presente que la multiplicidad de una representación matricial del endomorfismo y de otra se conservan. Como se conservan los autovalores, porque se conserva el polinomio característico, como ya sabéis que se conservaba la traza y el determinante. A la inversa no es así, pero si dos matrices son semejantes, aunque cambiéis de base, todas estas cantidades se van a conservar. Esto es importante, porque estamos buscando distintas representaciones, pero de un mismo endomorfismo. Entonces, todo esto es característico del endomorfismo. Bueno, vamos a cerrar el vídeo con un ejemplo. Un ejemplo en el que vamos a ver efectivamente cuáles son los autovalores, cuáles son los vectores propios que hemos aprendido a calcular y cuáles son las multiplicidades. Tengo este endomorfismo de R3 en R3 y vamos a calcular sus valores propios y sus vectores propios. Escribo los transformados de la base canónica en la base canónica. Hemos quedado que use la base que use, me va a dar lo mismo. Voy a obtener el mismo polinomio, el determinante de A menos lambda por la identidad. Cojo este determinante, empiezo a hacer operaciones por filas, ¿no? Para así, haciendo ceros, pues poder factorizar. Y tengo que el determinante, el polinomio característico, es igual a esta expresión y significa entonces que lambda va a aparecer dos veces, voy a tener menos lambda más 1 elevado a 2 por lambda más 2 elevado a 1. Así que las multiplicidades son para lambda igual a menos 1, recordad que era lambda menos 1, lambda igual a menos 1, multiplicidad 2, y lambda igual a menos 2, multiplicidad 1, que es lo que tengo aquí, menos 1 y menos 2. Ahora, ¿cómo calculo los vectores propios asociados? Pues cojo el autovalor y digo, ahora voy a calcular el núcleo de A menos lambda por la identidad, o sea, A más la identidad, que es esta matriz, por X igual a el vector 0. Estas ecuaciones son las de este núcleo. Y resuelvo el sistema y tengo que el sistema, su solución, está formado por este sistema fundamental de soluciones que es linealmente independiente. 2. Luego, la dimensión de este espacio propio es 2. En cuanto a lambda igual a menos 2, lo mismo. A menos 2 por la identidad. Escribo las ecuaciones del núcleo. Las resuelvo. Ahora vais a ver que va a haber dos ecuaciones linealmente independientes, dos pivotes, con lo cual un solo grado de libertad, el núcleo asociado al segundo autovalor, va a tener dimensión 1 y esta es su base. Hemos calculado autovalores, autovectores y dimensiones de los espacios propios, así como multiplicidades aritméticas. Todo ello, que serían invariantes, me darían el mismo resultado si hubiera trabajado en otra base. Bueno, para terminar, vamos a hacernos dos preguntas que trataremos de responder en el siguiente vídeo. Todo parece que ha salido muy bien en este problema. ¿Podremos siempre entonces encontrar la representación diagonal? Aquí no he escrito la representación diagonal, ¿no? Pero por lo que decíamos al principio, tendría los autovalores en la diagonal, ¿no? Pues no, la respuesta es no. ¿Y cuándo encontraremos esa representación? Pues nuestro objetivo es precisamente eso, saber cuándo, ¿no? Hay que encontrar, decíamos, recordad que al principio definíamos un vector propio como aquel que aparecía por su culpa en una representación matricial. Toda la columna, su transformado era todo ceros, salvo en la posición y un valor propio. Bueno, pues eso tendría que ocurrir de manera que yo pueda transformar una base completa de vectores propios y colocarlas en la matriz que representa el endomorfismo. Eso es lo que tendría que suceder. Vamos a ver en un siguiente vídeo cómo puedo ver eso con más detenimiento.
cuáles serían las condiciones necesarias y suficientes para que eso ocurra.